Y abrimos en vivo nuestra segunda hora de información. Recuerden, somos CNN Redacción, aquí en la pantalla internacional de CNN en español. Hay que decir que tras semanas de intensas negociaciones, Estados Unidos y Ucrania firmaron finalmente este miércoles, lo adelantábamos, un acuerdo de asociación económica sobre minerales de tierras raras. Según un comunicado del secretario del Tesoro estadounidense, que es Scott Bessent, el acuerdo otorga a Washington acceso a los minerales de Kiev a cambio de establecer un fondo de inversión en Ucrania. Pero vamos a comunicarnos ahora mismo con el analista Martín Rodríguez Oces, especialista en la región, para entender más las implicancias de este acuerdo. Martín, placer saludarte, gracias por este tiempo y te pido primero encuadrar cómo habría que leer qué fue lo que sucedió, qué fue lo que firmaron Estados Unidos y Ucrania. Bueno, primero buenas tardes y feliz día para todos los trabajadores. Lo Gracias. que tenemos es la firma de un acuerdo que llegó, como bien dijiste en la introducción, varias semanas y que se modificó por lo menos en la naturaleza en la que fue presentado en algún punto, que era que se trataba en primera instancia de un contrato bastante leonino, desventajoso para los ucranianos y que en base a negociaciones pudieron llegar a un puerto un poco mejor. Es un acuerdo bastante opaco o ambiguo en algún punto, porque es un acuerdo de inversión que viene de la mano de que se cumplan ciertas instancias. El primero de todo es que la Rada, que es el Parlamento ucraniano, lo apruebe, que eso descontamos que va a ser así. Y el segundo viene de la mano de cómo se desarrolle el conflicto en el territorio ucraniano, porque todas estas inversiones, por supuesto, vienen de la mano de que se llegue a una situación en la que realmente puedan empezar a llevarse a cabo y a materializarse todas esas inversiones, especialmente Mm. para minerales de tierras raras que se encuentran geográficamente mayormente situadas en posiciones ocupadas por los rusos. Y la verdad que Mm. por lo que he leído y me he interiorizado en los diversos artículos que tiene este acuerdo, lo que da es prioridad al sector estadounidense ante una futura inversión que tenga el Estado ucraniano, garantiza al Estado ucraniano que no contradiga su normativa, más allá de que Ucrania va a tener que modificar todo su aparato normativo para que no contradiga con el acuerdo. Por lo tanto, Estados Unidos estaría garantizando tener la prioridad y el acceso a esas inversiones con el agravante para Ucrania, que como bien decíamos, primero no hay una fecha estipulada y probable de inicio para que se empiece a desarrollar esto. Y segundo, el problema es que no tiene garantías de seguridad. Esto es, nosotros pensábamos o se presentaba el acuerdo a que había una concesión de parte de los ucranianos porque Trump o la administración Trump iba a modificar su postura respecto del apoyo no solo financiero sino militar hacia Ucrania. Bueno, esto no se da. De hecho, no se da porque se da en el contexto de declaraciones de los Estados Unidos en el que si ellos no ven señales de un acercamiento entre ucranianos y rusos, ellos dicen que se retiran de las negociaciones o de su papel como conciliador o moderador, que es bastante raro de por sí que siendo parte se Sí, sí. llamen moderadores. Así que es bastante complicado para los Mm. ucranianos que esto se materialice no solo pronto, sino bien. Claro. Martín, ves acá como analista y como bien decís, estudioso en la materia, una voluntad genuina de Estados Unidos de empezar a terciar cada vez más fuerte en el conflicto entre Rusia y Ucrania y Rusia, ¿o ves un principal interés económico detrás de esta cuestión? Eh, sí, me inclino por la segunda opción. Eh, lo que veo yo, no solo por parte de los estadounidenses, sino de los propios rusos, es de que los costos de este conflicto se trasladen meramente a los actores europeos, a Francia y Alemania,
Estados Unidos va a tratar de proteger al Reino Unido lo más que pueda de este compromiso, pero claramente la administración Trump, no así la era Biden, tiene una postura de salirse de este conflicto en una, en una posición de consultar con los rusos, básicamente, hablando mal y pronto, de cuánto cuesta irse de este conflicto. Porque ciertamente tiene problemas mucho más graves con otros actores, como China, y hoy ya están empezando a intermediar en lo que potencialmente podría ser un conflicto muy grave, que sería entre India y Pakistán. Entonces, hoy la postura estadounidense es no de aislacionismo, sino de un repliegue estratégico, llamémosle, porque necesita de todos sus recursos para abocarlos al área del Pacífico. Cuando comentamos la noticia hace un rato aquí en la pantalla internacional de CNN Español, contábamos que autoridades de uno y otro lado, pero sobre todo las ucranianas, marcaban que de todas maneras lo que está debajo de la tierra, para decirlo de la manera más entendible, sigue siendo de Ucrania y que en todo caso ellos mismos van a decir qué se puede extraer y qué no se puede extraer. Es importante marcar estos detalles, teniendo en cuenta que hablamos de recursos estratégicos, ¿no? Por supuesto, sí. A ver, es importante en un marco comunicacional, especialmente en un contexto de un conflicto armado con una potencia nuclear como Rusia, en un contexto donde Zelensky está tratando de revalidar credenciales todo el tiempo, porque lo que tenemos es la amenaza de que Estados Unidos le ponga la espada de Damocles a Zelensky diciendo todo esto se va a llevar a cabo sí, solo sí, se renuncia a ciertas tierras a favor de facto, no de jure, de los rusos. Y hoy el contexto de política doméstica en ucraniana es bastante complicado. Hay una relación, vamos a llamarle, complicada entre Zelensky y quienes representan la oposición, eh, y especialmente los que se están constituyendo como una oposición política de fuste, como son los principales actores que están en el campo de batalla, que son los regimientos y brigadas, por ejemplo, de Azov, eh, que han ganado muchísimo peso a lo largo de este conflicto y que ya han dicho y le han advertido a Zelensky numerosas veces que ellos no están dispuestos a entregar ninguna tierra. Por lo tanto, Mm. el hecho de que él pueda prometer o por lo menos ofrecer comunicacionalmente a la población que la soberanía de esos recursos siguen siendo ucranianos es importantísimo. Muy relevante esto. En tiempos para cerrar brevemente, ¿crees que, algo decías al principio, pero crees que esto se puede bajar al menos en sus detalles más concretos, cosa que quizás se termine aceitando un poco este vínculo entre Ucrania y Estados Unidos, algo extraño desde que ha llegado Donald Trump con Volodymyr Zelensky, en un tiempo razonable, al menos los detalles macro, digo, ¿no? Yo creo que ellos van a tener que, cuando me refiero a ellos es a los ucranianos, es que ellos están negociando o llevando a cabo conversaciones con un actor bastante confuso para ellos, porque se presentó como un Mm, socio, un aliado, mejor dicho, y hoy se presenta como un socio potencial. Eh, mm, y esas conversaciones que hoy tuvo con los Estados Unidos, ya las tuvo antes y Estados Unidos le dio la espalda a Zelensky y entabló relaciones y está tratando de recomponer sus relaciones con Rusia, algo que por supuesto a Zelensky no le gustó en absoluto, aparte de la humillación que tuvo en la Casa Blanca en su momento. Eh, y hoy tenemos mm. una postura bastante agresiva de los rusos respecto de el acercamiento a una fecha histórica, que es el 9 de mayo, donde vamos a tener Bien. el Día de la Victoria y la celebración. Eh, y van a enfrentarse con, yo descarto, ataques cada vez más contundentes de los rusos
a ciudades como Odessa y muy probablemente a Kiev. Por lo tanto, Bien, bien. mientras se profundice eso, se aleja la posibilidad. Bien. Impecable análisis de Martín Rodríguez Oces, analista internacional que tiene la amabilidad de estar con nosotros para darle contexto a una de las novedades, por supuesto, políticas de estas últimas horas. Martín, muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Invitamos a ustedes, por supuesto, a quedarse, que hay mucho más por delante aquí en la pantalla internacional de CNN en español.